Bien, entonces grabación iniciada. Bienvenidos a su clase de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Oye, miércoles 17 de abril del 2024, son las 10:19. Hemos, hemos perdido aproximadamente un tercio de la clase y por eso es que no puedo ponerme a esperar, Diego. Cuando veas este video probablemente lo veas de YouTube. Así que mucho ojo con eso. Entonces vamos a ver dónde fue que nos queda. Por cierto, yo creo que no subí el otro video, porque no me acuerdo de haberlo subido. No, profe, el de la clase anterior no lo ha subido, El del 10 de porque abril. yo no pude estar la otra parte de la clase. Ujú. Bueno, está bien. Entonces, donde nos quedamos era... Ya va. Eh, Ciencia de los... Ahí. Ok. Propiedades de los materiales. En este caso nos habíamos quedado en los materiales metálicos o elementos metálicos. A ver. En donde habíamos dicho que primero son sólidos a temperatura ambiente, es decir, el estado de agregación es principalmente de sólido, excepto el mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. Y hay otros, por ejemplo, el boro. Sin embargo, el boro es un metaloide, no es un metal. En fin, conducen bien la electricidad, en donde habíamos quedado en que yo les había preguntado que cuál era el elemento que mejor conducía la electricidad y que no me fueran a decir que es el cobre. Pues no, el cobre está como de tercero, ¿cierto? Entonces sería como plata, luego oro y después el cobre. Pero por supuesto que uno tiene que tomar en cuenta otros factores a la hora de seleccionar un material, porque yo no puedo poner un conductor, un cable. Voy a tirar un cable desde el Guri hasta Maracaibo, imagina, 900 y pico de kilómetros, y lo voy a hacer de oro. No hay oro suficiente para hacer eso. Lo voy a hacer entonces de plata. No hay plata suficiente para hacer eso, literal. No hay plata y tampoco habría la plata, el dinero, para tirar un cable de plata desde el Guri hasta Maracaibo. Entonces, ¿de qué lo voy a hacer? Del cobre. ¿Qué más? Bueno, entre comillas, ahorita hay aleaciones específicas que son cobre con aluminio, cobre con estaño, etcétera, que tienen el beneficio adicional de que además de que conservan una muy buena conductividad eléctrica, es además un metal más liviano que si fuera el cobre puro y más resistente también. Porque el problema que tiene el cobre es problema y ventaja. El cobre es un material muy dúctil y también muy blando. Pero cuando se mezcla, por ejemplo, con estaño de aluminio, aumenta un poquito su resistencia. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Bien, como dice el dicho, ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿cierto? El cobre está bien que sea blando, pero si yo hago un alambre o un conductor de puro cobre, él no va a tener una estabilidad, porque, por ejemplo, en el caso
de los pases o de los cruces entre una torre y otra, los cables tienen que ir colgados de torre, ¿cierto? Entonces, entre torre y torre tiene que ir una suspensión de ese cable y esa suspensión tiene que tener una resistencia mecánica, porque si no, adivinen qué pasa. El cobre se cuelga como una hamaca y empieza a hacer así. Yo no quiero que el cobre quede colgando allí, porque eso interfiere. Además de que es más largo. El cobre, cuando hace una cuerda así, necesito algunos metros. Yo no voy a decir que muchos. Por ejemplo, si entre torre y torre hay 100 metros, entonces lo ideal sería de yo pasar un cable de 103 metros más o menos, ¿cierto? Para compensar ese, ese bamboleo, ese se llama pandeo, que es cuando el cable se curva. Para yo evitar la curvatura de ese cable debo poner unos tensores, que son los que tiemblan el cable. Y esos tensores no se pueden poner con cobre si es demasiado puro, porque adivinen qué, lo rompe. Cuando un material es demasiado dúctil, no se puede tensar. A lo que se tensa, se parte. Entonces, el cobre demasiado dúctil no es un material apropiado para hacer cables conductores, pero el cobre mezclado con aluminio y estaño sí, porque ya no tengo ese pandeo, el cable es más corto y puedo poner unos tensores entre torre y torre, solucionado el problema. Entonces, también, como dice, no solamente son las propiedades eléctricas de los materiales, sino los otros factores, costo y propiedades mecánicas. Los metales, sigo leyendo, además de conducir bien la corriente eléctrica, son dúctiles, es decir, se pueden estirar para formar alambre. Sí, como dije ya, son dúctiles, se estiran para formar alambre siempre y cuando yo tenga un uso para ese alambre. Son maleables, es decir, se pueden laminar, se puede crear una lámina de casi que cualquier metal, casi que cualquier metal, siempre y cuando esta lámina tenga una estabilidad mecánica. Y finalmente se pueden formar aleaciones, es decir, mezclar un metal con otro, siempre y cuando sus características microestructurales, ya después nosotros vamos a meternos con eso de las características estructurales de los metales, pero no todos los metales se pueden combinar con todos los metales, es decir, un todos contra todos, como dicen en la televisión, una melee, todos contra todos. No, algunos metales no se mezclan con otros metales. Y es porque tienen una incompatibilidad estructural. Y ya después, cuando estemos viendo las estructuras microcristalinas de los metales, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, cuando yo voy a soldar hierro con cobre, eso no pega. La soldadura, hierro, cobre, no sale. Porque uno dice, bueno, es que no se pegó la soldadura o no se pudo pegar la soldadura por falta de calor. Mentira. No fue por falta de calor, es simplemente que la estructura del hierro es incompatible con la estructura del cobre. Y bueno, ya eso lo vamos a ver después, cuando estemos viendo la microestructura. Propiedades de los elementos no metálicos también los tenemos. No producen, no conducen. ¿Y que produce estos lentes míos? No conduce la electricidad, excepción
el grafito. Algunos materiales sí conducen la electricidad, por ejemplo, grafito. Otros materiales no metálicos, olvídense de eso. Por ejemplo, el azufre. ¿El azufre conduce la electricidad? No. Hay algunas pequeñas excepciones, por ejemplo, el silicio. Ustedes dicen, que el silicio conduce la electricidad. No. El silicio no conduce la electricidad. El óxido de silicio es un semiconductor, pero es diferente tener silicio puro que óxido de silicio. Lo que nosotros llamamos silicón, ¿sí? El Silicon Valley. ¿Cómo se hacen los microchips? Utilizando chips de silicón, láminas de dióxido de silicio. Ese dióxido de silicio conduce la corriente bajo ciertas circunstancias, sí, es un semiconductor y ya después veremos qué significa eso. Sigo leyendo. Elementos no metálicos son más diversos en cuanto a sus propiedades, ya que se pueden encontrar en diversos estados, líquidos, sólidos y gases. Los no metales pueden ser muy variados. Tengo sólidos, por ejemplo, un no metal sólido, grafito, y conduce la corriente, es decir, carbono. ¿Puede encontrar nitrógeno como un sólido? No. Lo que más puedo hacer es encontrarlo como un líquido y formando compuestos como amoníaco, nitrito, etcétera. Por cierto, la combinación de no metales es un producto iónico, y los iones, o mejor dicho, cerámicos, y los cerámicos al disolverse, dependiendo de su solubilidad, claro está, pueden formar iones. Sigo leyendo. Propiedades de los elementos metaloides. Lo que están allí más o menos indecisos, si son metales o no son metales. Bueno, tienen algunas propiedades de los metales, pero otras propiedades de los no metales. Por eso es que están así como que en el medio de los... Posee ciertas características de los metales y de los no metales, como dice ahí. No conducen también la electricidad como los metales, pero no son aislantes como los no metales. ¿Dónde estoy? Bien, entonces veamos la disposición de los elementos en la tabla periódica. Esto sí lo voy a pasar rapidito, me disculpa, pero yo creo que ya eso lo vieron o lo recontravieron en química. Es el resultado de varios factores. La disposición de los elementos en la tabla periódica es tal y cual como se llenan los orbitales electrónicos. Listo. Ya, se envió. Que no te oiga un profesor de química diciendo eso. Ocupación de los estados cuánticos de menor energía posible. Y apego al principio de exclusión de Pauli. Bueno, eso es en forma propia lo que acabo de decir. Usted llene los orbitales de acuerdo a esas dos reglas y ahí te va a dar cuál es la posición de ese elemento en la tabla periódica. Ok, los gases nobles. Los gases nobles, ¿por qué se llaman gases nobles? Tienen todo llenito. Los otros elementos de la tabla periódica, por lo menos tienen una falla, por lo menos, excepto el hidrógeno. El hidrógeno, aunque no es considerado un gas noble, porque está en el grupo 1, no tiene fallas en los electrones. Sin embargo, es tan reactivo que no puede ser considerado un gas noble. El primer gas noble que hay por allí es el helio. Entonces, el helio también, si tiene todos sus orbitales llenitos de electrones, que está en el grupo 18, en el extremo derecho
de la tabla periódica. Su valencia en el caso de los gases nobles es cero y sus átomos permanecen sin enlace y son independientes. Ahí está, en la tablita. La disposición de los elementos en la tabla periódica es el resultado de varios. Bueno, ya eso creo que lo dije, ¿no? Ocupación de los... Olvídese. Eso es cómo se llenan los orbitales electrónicos de los elementos. Por ejemplo, 1s. 1s tiene dos elementos asociados. El orbital 1s se llena con dos electrones, ¿cierto? El hidrógeno, que se llena con 1, y el helio, que se llena con 2. Y luego, ¿qué viene? El orbital 2s2, o mejor dicho, 1s y luego viene el 2s. Adivinen. El orbital 2s es el litio y el sodio. El litio y el sodio. Como ustedes saben, el orbital s se llena con dos electrones, por lo tanto, él corresponde a dos elementos. Cuando el orbital 2s se llena con un electrón, estamos en presencia de litio, y cuando se llena con dos electrones, estamos en presencia de sodio. Perdón, sodio no, berilio, berilio es la cosa. Me equivoco. Berilio. Berilio. Luego del 2s viene el 2p, ¿verdad? 1s, 2s, 2p. El orbital p se llena con 6 electrones, ¿cierto? Si se llena con 6, entonces al orbital p le corresponden 6 elementos diferentes. Cuando tengo un electrón, es decir, 2p1, tengo el boro. Luego, 2p2 tengo el carbono, 2p3 tengo el nitrógeno, 2p4 tengo... ¿qué es eso? No veo. Voy a poner eso un pelo más grande. Oxígeno, nitrógeno, oxígeno. Luego tengo flúor. Y finalmente el 2p6, que es el neón. A ver, ahí estoy. 2p6, que es el neón. Y así sucesivamente voy llenando la tabla periódica a medida que voy llenando los orbitales en los diferentes periodos. Fíjense, periodo 1 es 1s, periodo 2, 2s2, 2p6. El periodo 3, 3s2, 3p6. Y luego viene el orbital S, P, luego viene el orbital D y finalmente el orbital F. El orbital D se llena con 10. Quiere decir que en el periodo número 4, fíjense que hay un hueco. Hay un hueco entre 2 y 3 y 4 por el orbital D. El orbital D le corresponden 10 elementos porque cada uno se llena con un electrón diferente. Esos son los metales. Todos los metales tienen por lo menos un electrón en el orbital D. Eso es lo que caracteriza a todos los metales de transición. ¿Ok? Porque hay metales alcalinos que tienen un electrón en un orbital S, electrones de valencia quiero decir, y hay metales alcalino-térreos que tienen un electrón, dos electrones en el orbital S. Así es como se llena ¿Qué pasa con el orbital F? Que se llena con 14 electrones. Bueno, el orbital F corresponde a los lantánidos y a los actínidos, que están en el periodo 6 y 7. Entonces, como ven,
Los, los lantánidos son 14 elementos, porque cada elemento viene con un electrón en el orbital F. Igual los actínidos también son 14 elementos, porque resulta que el actinio es el primer elemento que tiene un orbital en electrón en el orbital F, y así sucesivamente. Entonces no hay ningún misterio en cómo está distribuida la tabla periódica. Si uno se sabe el método de la lluvia, cómo llenar los electrones de electrones en los orbitales, uno puede identificar fácilmente una correlación, es decir, que hay una relación entre la tabla periódica y cómo se llenan los orbitales electrónicos. A ver, ahí estaba diciendo, elementos del grupo 1 y 2, 4 y 6 tienden a reaccionar cediendo y aceptando electrones para alcanzar la configuración S2P6 de su capa externa. Y, a ver, elementos del grupo 3, 4 y 5 tienden a reaccionar compartiendo electrones parcialmente, en particular los del grupo 4. Bueno, uno cuando ya está familiarizado en cómo se llenan esos orbitales, estas cosas no le sorprenden ni lo toman de a uno desprevenido. Los metales de transición tienen estados de total o parcialmente ocupados en su configuración electrónica. Estoy hablando de los orbitales D para metales de transición parcial, parcialmente ocupados. Los elementos del grupo B, en este caso 3B, 8B, 1B y 2B, ubicados en la parte media de la tabla periódica, llamados elementos de transición, son elementos metálicos en los que se está llenando un subnivel D. Bueno, ya eso lo habíamos hablado. El subnivel D es los metales de transición. Todos los elementos están precedidos por dos elementos de bloque S. Esos son los metales alcalinos y alcalinos tierra. Una vez que se llenan los subniveles 4S, el siguiente subnivel de mayor energía es 3D y no el 4P. Bueno, método de la lluvia. Ustedes saben bien cómo es estas cosas. Los elementos que están cerca de la mitad y al final del llenado de un subnivel D tienen una configuración estable, que deja el orbital F a medio llenar y los D a medio llenar o lleno. Se llama regla de Hund. ¿Okay? En la regla de Hund dice que si tengo un subnivel o un suborbital D que está lleno pero no está totalmente lleno, entonces no puedo llenarlo por completo el orbital S siguiente. Lo puedo, ¿cómo se llama eso? Lo puedo dejar medio lleno uno y medio lleno el otro. Las propiedades de los sólidos pueden explicarse por el tipo de enlace que mantienen unidos sus partículas. Sólidos moleculares, fuerzas intermoleculares. Sólidos iónicos, fuerzas electrostáticas o iónicas, es lo mismo. Y sólidos metálicos, ahí dice cationes inmersos en un mar de electrones. Sí, aunque el término cation viene porque son partículas cargadas. Yo diría cúmulo de protones en lugar de cationes, porque el cation no creo que sea un buen término para aplicarlo aquí. Un núcleo protónico en lugar de cation, inmersos en un mar de electrones. Así, eso sería el sólido metálico, que es muy diferente
del sólido iónico. En el sólido iónico sí tengo cationes y aniones, porque es la única forma de generar fuerzas electrostáticas, que tenga dos partículas con carga diferente. Y en los sólidos moleculares no tengo ni carga ni carrizo. Lo único que tengo son fuerzas de atracción intermolecular. Y son los más débiles, por supuesto, entre comillas, que los sólidos moleculares son los débiles. Normalmente no son fuertes desde el punto de vista de la resistencia, pero no son débiles desde el punto de vista de que cualquier cosa los va a romper. No. Un sólido molecular es, por ejemplo, el diamante, y es la sustancia más dura que se conoce. Entonces, tengan cuidado, porque que sea sólido molecular no quiere decir que sea débil. Sigo leyendo. Enlaces atómicos primarios. Tengo el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Son relativamente fuertes. Se da como resultado de compartir o transferir electrones. Enlace atómico secundario y molecular, tengo los enlaces de Van der Waals, el dipolo permanente, enlace dipolo permanente, el dipolo oscilante o dipolo-dipolo, los cuales son relativamente débiles. Comparados con los de arriba, son débiles. Se da por atracciones electrostáticas entre moléculas. Ahí tenemos unos dibujos más o menos que nos ilustran qué estamos diciendo cuando decimos que son interacciones electrónicas. Un electrón se puede saltar de un átomo a otro. Ese electrón puede ser entonces compartido o cedido. Y eso es la formación de un enlace o covalente o iónico. Finalmente, en la parte de abajo de la diapositiva dice enlaces mixtos, en donde puedo tener un enlace iónico covalente, es decir, que es una estructura unida de dos formas, o alternativamente de una forma que se puede transformar bajo ciertas características o circunstancias en otra. Puedo tener yo un enlace covalente en una solución sin agua, y cuando yo agarro esta sustancia de enlace covalente y la sumerjo en agua, pum, se transforma en una sustancia iónica, mejor dicho, en una sustancia unida por enlace iónico. Entonces estas transformaciones dependen de muchos factores, pero principalmente de las circunstancias en las cuales esté la materia. Es decir, está en contacto con agua, está en contacto con el ambiente, con oxígeno, se está oxidando, puede ser, está en un medio inerte, está en qué temperatura, está en temperaturas muy bajas o está a temperatura ambiente o está a temperaturas muy altas. Entonces todo eso va a influenciar la forma en cómo se enlazan la materia, las partículas, en cómo se enlazan las partículas para formar materia. Los tipos de enlaces mixtos. Tengo iónico covalente, metálico covalente o metálico iónico. Pero me interesa ver o estudiar el enlace metálico, porque el enlace metálico está garantizado que mi medio o mi objeto de estudio esté en fase sólida, excepto el mercurio. Por supuesto, ya ustedes saben esa salvedad. Enlace metálico. En general, los sólidos metálicos son visualizados como constituidos por núcleos de iones positivos. Hablando de iones, núcleos de protones. Entonces, los enlaces metálicos están constituidos por núcleos de protón, ya ustedes saben que son positivos, sustancias o partículas cargadas de forma positiva. Dice
iones positivos. Protones. Átomos sin sus electrones de valencia. O sea, ¿qué es el núcleo del átomo? Es lo mismo que el átomo completo, excepto que le quito todos los electrones. Ok. Y electrones de valencia dispersados en forma de nube electrónica que cubre una gran extensión del espacio. Ok, entonces nos imaginamos un metal, un átomo de un metal como un núcleo, o sea, una bola que es el centro de algo. Y ese algo es un espacio vacío. Y en ese espacio vacío se forma una nube que rodea ese núcleo. La nube está formada por electrones, mientras que el núcleo está formado por protones y neutrones. Entonces es como, por ejemplo, poniendo esto en una escala macroscópica, el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene su masa y su atmósfera también, pero nosotros no vemos la atmósfera. La masa sí, cualquiera puede ver, cualquier nave espacial que llegue por aquí, unos alienígenas o algo así que nos estén viendo, que estén viendo el planeta Tierra, justo en este momento van a ver una bola de, de tierra. Van a ver una roca, ¿cierto? Ah, pero esa roca tiene algo que lo rodea, y es la nube, la atmósfera. ¿Y qué hay en la atmósfera? En la atmósfera hay nubes, ¿cierto? Entonces, obviamente que si nosotros hacemos esa pequeña correlación, un metal es simplemente una roca en el centro rodeada por una nube de electrones. Eso de la nube de electrones no se ve, igual que la atmósfera de la Tierra tampoco se ve, ¿cierto? Porque es gaseoso. Lo que sí se ve es el centro, es decir, el núcleo. Uno puede ver el núcleo de un átomo, sí, sí se puede. Bueno, pero no obviamente con estos ojitos, mira que se van a comer los gusanos algún día. No, el núcleo del átomo es demasiado pequeño para que uno pueda verlo con sus propios ojos. Necesitas técnicas especiales. Ni siquiera con el microscopio más potente llegas a ver el núcleo de un átomo. No, necesitas otras cosas, otros instrumentos. En este caso, se puede ver con un microscopio de rayos X. Con los rayos X sí se puede ver la parte central del átomo. Bueno, pero me desvié del tema. Dice, en general, ya eso lo vi. Enlace metálico, ¿verdad? El subtítulo que aparece más o menos allí en el medio. El enlace primario no direccional resultante de la agregación, enlace primario, okay, no direccional, es decir, que no tiene por qué tener dirección, aunque se ha determinado que algunos metales sí que tienen alguna dirección, pero en general el enlace metálico no tiene por qué ser orientado ni al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste, ni a cualquier dirección. Se da en todas las direcciones. Entonces, enlace primario, no direccional, resultante de la agregación, es decir, de la acumulación, de la agrupación de átomos metálicos y de la compartición, es decir, que se comparte, de electrones externos deslocalizados en forma de nube de carga electrónica. Lo mismo podemos decir de algún planeta con atmósfera. ¿Qué podemos decir? De si nosotros fuéramos astronautas y fuéramos a visitar otros planetas,
y viéramos por la ventana de la nave espacial un planeta desconocido, ¿cómo lo describiríamos? Roca, cúmulo, cúmulo de material, ujú, no direccional, está en todas partes, resultante de la agregación de átomos diversos, ajá, y que tiene una atmósfera gaseosa que lo rodea. Ok, fíjense, la definición de enlace metálico es exacta, solo que en pequeñito. Como vemos también allí en la figura, dice disposición atómica de un cristal de cobre. Esquema tridimensional de átomos entrecruzados. Entonces, vemos, ok, primero y principal, ¿qué es un cristal? Un cristal es una forma de orden. O sea, la materia, nosotros sabemos que la materia es un caos, pero no todo el tiempo es un caos. Nosotros sabemos que hay un orden. ¿Por qué? Porque si fuera todo el tiempo un caos, no habría un sólido. Nosotros ya dijimos cuál es la definición de un sólido. Un sólido es un conjunto de átomos que tienen un orden. En este caso, la forma de cómo se produce ese orden, la forma de cómo se ordenan los átomos es lo que nosotros llamamos cristal átomo. Ahí dice, el primer modelo propuesto por Drude y Lorentz en 1900 fue el de electrones libres. Estamos hablando de un metal, porque es el metal el único que nosotros sabemos que tiene electrones libres, el cual fue superado por la teoría mecánica cuántica postulando la teoría de bandas, que hasta el momento es el modelo más exitoso. ¿Qué sabes tú, Euricel, de la mecánica cuántica? Si me dices que no sabes nada, yo te creo. Y si me dices que sí sabes, también te creo. Euricel está completamente desconectada. No, profe, aquí estoy. Lo que pasa es que el internet está un poco lento. Sí, me di cuenta, me di cuenta. Ok, entonces, ¿qué es la teoría de bandas? Y con eso terminamos por hoy. ¿Viste? Perdimos unos 20 minutos y al final Diego no se conectó nada. Bien, qué mal. La teoría de bandas se basa en la formación de orbitales moleculares a partir de los orbitales atómicos del metal. Fíjense que solamente el material que tenga orbitales moleculares vacíos puede tener bandas. ¿Qué es eso de bandas? Bueno, bandas son como especie de niveles, ¿cierto? Niveles. Si uno, por ejemplo, si has visto las fotografías de excavaciones arqueológicas, vas a ver, por ejemplo, que tengo una pared que tiene zonas, franjas, bandas, niveles. No, que este nivel es del triásico. Y este nivel, este es el del pérmico. Y el nivel más abajo es el de precámbrico. Y el nivel más arriba es el del Eoceno. Bueno, más o menos esos nombrecitos están allí. Nosotros no tenemos por qué memorizar nada de eso. Simplemente que cada banda representa un nivel o periodo, ¿cierto? Y tiene sus propiedades. Tiene sus propiedades. Entonces, como dice la diapositiva, en este modelo, el modelo de bandas, a diferencia del enlace iónico o covalente, los electrones se encuentran totalmente deslocalizados. No hay una unión de entre electrones. Esto es,
se encuentra en un lugar, en un gran orbital, que abarca la totalidad del cristal metálico. Ojo, el modelo de banda se aplica también a los cristales iónicos. Sí, sí se aplica. La teoría cuántica explica los dos, pero aquí nos vamos a concentrar más bien en los metálicos conductores y semiconductores. Cada ion metálico tiene un gran número de vecinos cercanos. Los electrones de valencia se dispersan por toda la red metálica y mantienen unidos los iones metálicos positivos. Y entonces vemos una figura de que nosotros entendemos por nube electrónica. Esa nube electrónica es lo que se pudiera ver de un átomo. El átomo tiene el núcleo en el centro que no se ve y la nube de electrones en la periferia, que son lo que parecen como bolitas doradas. Cada bolita dorada es una nube electrónica de un determinado átomo. A ver. Después, en la siguiente clase, vamos a ver lo que son las bandas de energía, que están clasificadas en bandas de valencia y bandas de conducción. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Sí, vamos avanzando lentamente porque, eh, bueno, porque tenemos circunstancias especiales, ¿cierto? Entonces, así vamos viendo paso a paso, poco a poco. Cuando termine yo la de balance, que creo que puede ser esta semana, sí, puede ser esta semana, entonces podemos ir avanzando dando hora y media, tal vez 2 horas de clase de materiales en la subsiguiente semana, porque tenemos que darle rapidito antes de que nos agarre el semestre. Falta mayo, junio, creo que parte de julio, más o menos, o a a mediados de julio. Siempre los semestres terminaban como a eso, a mediados de julio. Pero no quiero que me agarre el final del semestre y nosotros todavía con una hora de clase. Euricel. Sí, profe. Ok, entonces lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el sábado. El sábado, sí, el sábado puede ser. Es 19 de abril, cae viernes, pero el sábado es 20, o sea que, Ajá. dale. Entonces nos vemos el sábado. Chaito, feliz, Ok. feliz Hasta tarde para luego. ti. Chao. Igualmente.